sesión que vamos a dedicar a la transición, porque estamos convencidos de que a veces los españoles no conocemos bien las cosas que tenemos. Ahora en una conversación previa comentábamos que lamentablemente nuestros jóvenes no conocen la transición, como tampoco conocen el siglo XIX, y por lo tanto no pueden valorar lo que supuso el hecho de la transición, no solamente como acontecimiento político, sino como un hecho histórico que nos ha permitido gozar del periodo más fecundo, no solamente desde el punto de vista social, sino también desde el punto de vista económico y político. Posiblemente el desconocimiento de la historia de España, que es uno de los muchos males que tiene la educación y la sociedad española, nos hace saber valorar o no valorar en sus justos términos este acontecimiento. Incluso hoy asistimos a un proceso consciente, sostenido, de desprestigio de la transición. Por eso hemos querido dedicar 2 sesiones. Y la verdad que es un lujo poder contar hoy con don Rafael Arias Salgado, porque es un testigo de esa transición que la vivió de primera mano. A él no se la han contado, sino que él la ha vivido. Somos nosotros, los que estamos en esta sala, de nuestra generación, pues tenemos el privilegio de poder gozar de la presencia de estas personas, como es el caso de Francisco Vázquez, que también fue diputado constituyente, en este caso. Pues muchas gracias, Juan Antonio. Ya ha sonado el primer móvil de la sala, así que podemos estar tranquilos. Nada, muchas gracias de nuevo, lo mismo que dije hace un mes, por permitirme participar en este debate, en esta convocatoria, más que debate, que es, yo diría, que dolorosamente necesario. Decir que a estas alturas del partido todavía tenemos que andar defendiendo de algún modo lo que fue la transición española, pues debería ser un chiste, debería serlo. No lo es, y de ahí la necesidad de agradecer este tipo de iniciativas que habéis tomado. En este caso, además, también es de agradecer la elección de los ponentes, porque nos dan su memoria y porque entre los dos de este que están aquí con nosotros en este miniciclo resumen o personifican un poco cómo fue aquello. Hace un mes estuvimos aquí con Francisco Vázquez, que venía en aquellos años de un partido que 10 minutos antes era ilegal, el PSOE, que él fundó o ayudó a fundar en Galicia cuando todavía era un partido clandestino, que digamos que era esa parte de la política española que venía de fuera del régimen y que tenía la rabiosa necesidad de que esto cambiara hacia una democracia europea con toda la ley. Don Rafael Arias Salgado quizás puede personificarnos a la otra parte de esta ecuación necesaria, que es la gente que proveniendo, en este caso casi genealógicamente del interior del régimen, tuvo la percepción de notar enseguida la necesidad de que las cosas cambiaran también. Y bueno, no hay más que ver su trayectoria. Él, diplomático de carrera, parlamentario constituyente, parlamentario constitucional, integrado muy pronto en la UCD de Adolfo Suárez, ministro con Adolfo Suárez, ministro con Leopoldo Calvo Sotelo. Hizo luego una de esas cosas que a mí me dan mucha envidia, porque ahora ya no se hacen, que es cuando uno ve que su ciclo político ha acabado, volverse a lo privado y Santas Pascuas, ¿verdad? Ojalá pasara más, ¿verdad? Ojalá pasara más. Sin embargo, pues 15 años después, ya nos contará el por qué le convencieron para volver a la esfera pública, volvió a ser ministro, esta vez con el Partido Popular, en la primera legislatura de José María Aznar, ministro de Fomento, creo recordar, ¿verdad? De nuevo acabó su etapa política y de nuevo pues volvió a la esfera pública, digo privada, perdón, y tan ancho, que no pasa nada, ¿verdad? No pasa nada, ¿verdad? Puede hacer otras cosas aparte de ser político. Sí quería nombrar que, bueno, él ha sido muchas cosas en lo privado, pero desde el 2017 preside la Fundación para la Transición Española, que es otro esfuerzo necesario, digamos, en este sentido, ¿no?
No voy a robarle más tiempo porque es el importante, lo único, reiterarle mi agradecimiento por estar aquí y a todos ustedes también por... Hace un mes les agradecíamos haberse atrevido a venir en la tarde más fría del año, ¿verdad? Y ahora tenemos que agradecer lo contrario, porque creo que esta es la tarde más caliente del año, o la mejor tarde del año. En fin, muchas gracias a todos ustedes y, don Rafael, todos suyos. Muchas gracias. En primer término, expresar mi agradecimiento por la invitación que se me formula para poder hablar de la transición, que es la tarea principal a la que ahora estoy dedicado como presidente de la Fundación Transición Española, en un momento en que efectivamente se están poniendo en cuestión los grandes valores de la transición. Hay una tentativa que se puede explicar y se puede exponer de vaciar el Pacto Constitucional de 1978. Hay que, en cierto modo, explicar, aunque sea muy brevemente, cómo se llega a ese Pacto Constitucional de 1978, que es en definitiva el texto de la Constitución vigente. Hay un preludio, hay una fase preliminar que tiene tres momentos clave. El primer momento clave es la aprobación de la Ley para la Reforma Política, que es la que impulsa Torcuato Fernández Miranda y el propio rey de España. La Ley para la Reforma Política tiene dos singularidades. Una, es una ley fundamental, es decir, está dentro del esquema constitucional del régimen de Franco, pero su contenido viene completamente a diluir lo que es constitutivamente un régimen autoritario, a través de dos preceptos que contiene esa Ley para la Reforma Política, que es una ley, yo siempre la he calificado de técnicamente impecable y jurídicamente genial. Introduce el sufragio universal, crea dos cámaras como futuro poder legislativo, aunque no lo define la ley como poder legislativo, y este es el punto clave, no contiene disposición derogatoria, de tal manera que no se sabe cuál es la relación entre la Ley para la Reforma Política y las leyes fundamentales vigentes hasta ese momento. Es cierto que hay un principio general del derecho, por virtud de la cual la ley posterior deroga la anterior, pero el hecho de no tener una disposición derogatoria explícita es una habilidad técnico-jurídica, digamos, que hace el texto de la ley imbatible, tanto desde el lado del franquismo como desde el lado de la oposición democrática. Y esa es una de las genialidades, la primera, de lo que yo califico como pretransición, porque todavía no están legalizados los partidos políticos y todavía se vive bajo el esquema formal de un régimen autoritario. Segundo punto de esta fase de la transición, que es absolutamente capital, es la legalización del Partido Comunista, que es clave para la legitimación de todo el proceso de transición. Es probablemente la decisión más difícil que tuvo que tomar Adolfo Suárez en los años en que fue presidente del gobierno. Sin duda ninguna, la más difícil. Legalizar al Partido Comunista, habiendo tenido una guerra civil y del calibre de la que tuvimos y una estrategia de todos los países occidentales, una estrategia internacional pues radicalmente anticomunista, que empieza a diluirse cuando especialmente el Partido Comunista de España y el Partido Comunista Italiano engendran el concepto de eurocomunismo, que es la asunción, doctrinalmente hablando, de los principios democráticos, de la democracia liberal, por parte de los partidos comunistas. Pues es en este contexto en el que Adolfo Suárez piensa que no es posible la plena legitimidad del proceso de cambio si no participa el Partido Comunista. Y por tanto toma una decisión difícil y arriesgada, crea conflicto interno de primera magnitud, hay una crisis de gobierno, en fin, eso lo conocen ustedes sin necesidad de entrar en detalles.
Es una decisión muy valiente y es una decisión a partir de ese momento que legitima todo el proceso de decisión de transición democrática desde una perspectiva política. Es decir, si el Partido Comunista participa en los procesos políticos y en los procesos electorales, estamos ya en una democracia plena, diría avant la lettre, es decir, antes de que haya texto constitucional. Y además, la legalización del Partido Comunista sirve para legitimar todo el proceso de transición democrática en todo el contexto del mundo occidental. No hay que olvidar que los partidos comunistas en Francia y en Italia particularmente eran partidos muy poderosos, con una amplia representación parlamentaria y una influencia extraordinaria en la vida política europea. Por tanto, la legalización del Partido Comunista es el segundo momento clave en esta fase de pretransición. Y el tercero es la convocatoria de elecciones que son constituyentes, aunque se tiene la habilidad de no calificarlas, de junio de 1977. No se definen, como digo, se convocan unas elecciones a procuradores en Cortes, a diputados, porque se hace una ley electoral que establece, como la ley de reforma política, la desaparición de los procuradores y el establecimiento de diputados y senadores. Se hace, al amparo de esta convocatoria, un decreto ley electoral, digamos que era lo más razonable posible en aquellos momentos, establecía un sistema de representación proporcional corregida, de tal manera que se pudiera favorecer la formación de partidos grandes, no era una excesiva fragmentación partidista. Y el último momento de esta convocatoria de elecciones es la celebración de las propias elecciones con plenas garantías democráticas, sin la más mínima impugnación y con el reconocimiento general de todo el mundo democrático occidental. Por tanto, ese es el contexto inicial. Ley para la reforma política, legalización del Partido Comunista, por tanto, participación de todos los partidos políticos en el proceso político y la convocatoria de unas elecciones generales que son, sin que se las califique de esta manera, por su propia naturaleza, constituyentes, porque efectivamente van a ser una constitución. Y a partir de ese momento es cuando empieza, a mi juicio, cuando se constituyen esas Cortes en junio de 1977, es cuando inicia realmente el proceso de transición. ¿Y qué es lo más importante de ese comienzo del proceso de transición? Nada más reunirse esas Cortes, nada más reunirse, los grupos parlamentarios del Partido Comunista, del Partido Socialista y de Unión de Centro Democrático, llegamos a un acuerdo de que el primer acto de esas Cortes tiene que ser una ley de amnistía general, global, que cubra todo tipo de delitos que tengan la más mínima connotación política. Y esa ley de amnistía no es un proyecto de ley del gobierno, que es la falsedad que se nos quiere introducir ahora. No. Es una iniciativa, y es la primera iniciativa que hacen los grupos parlamentarios recién elegidos en las elecciones constituyentes. Cada uno de estos tres grupos presenta una proposición de ley, se inicia un proceso de negociación y se llega a un texto único, que es la ley de amnistía de octubre de 1977 y que es una amnistía general y a todos los efectos. Por poner un ejemplo que es discutible, pero revela muy bien cuál es la intención de los constituyentes. Salieron de la cárcel asesinos con delitos de sangre, entre otros los asesinos de Carrero Blanco. Fíjense ustedes si fue global y total la ley de amnistía. No hubo, en ese sentido, hubo alguna dificultad en algún momento, pero al final salió esa ley de amnistía. Porque, ¿qué es lo que pretende una ley de amnistía? ¿Borrar el pasado? No, al revés. Si la ley de amnistía lo que hace es poner en un texto legal el pasado histórico.
Lo que refleja la ley de amnistía es su intencionalidad de superar una España enfrentada, una España de confrontación, una España guerra civilista. Y para eso hay que desplegar una cierta generosidad, si se quiere, entre comillas. Tiene que perdonarse unos a otros en todas sus dimensiones e iniciar un proceso histórico nuevo y distinto que corrija y rectifique todo el proceso histórico español durante el siglo XIX y principios del siglo XX. Por tanto, la ley de amnistía expresa la reconciliación nacional. El segundo acto importante es la elección de la ponencia constitucional. Se trataba de hacer una ponencia representativa para elaborar el texto constitucional. Bueno, se hizo en función de la fuerza parlamentaria que tenían los distintos partidos políticos. 3 correspondieron a la Unión de Centro Democrático, 2 al Partido Socialista, 1 a Alianza Popular y 1 al conjunto de los 2 partidos nacionalistas, minoría catalana que se llamaba entonces y el Partido Nacionalista Vasco. Tercer punto, subsiguiente e importante, los pactos de la Moncloa. ¿Cuál es el objetivo de los pactos de la Moncloa? Proteger el proceso constituyente. Cuando Franco muere, se produce el primer gran shock petrolífero. En aquel momento, Franco enfermo, el gobierno no estaba en condiciones de adoptar un plan de ajuste duro frente a una subida, digamos, brutal del precio del petróleo que descompone los equilibrios económicos en todas las economías occidentales. Y entonces se congela, se hace una labor gubernamental de congelación del proceso económico, de cierto modo, para no tener que afrontar un plan de ajuste duro, muy difícil de realizar y de ejecutar en el momento en que se está muriendo Franco. Entonces, cuando se producen las elecciones de junio de 1977 y se eligen las primeras Cortes Democráticas, emerge la cifra de inflación. España está en un 27% de inflación. Estamos ahora en un 5 y pico. Consideramos que está desbocado del proceso económico. Imagine usted lo que es un 27% de inflación. Entonces, frente a esa situación, y para proteger el proceso político, Suárez pone en marcha los pactos de la Moncloa, que es otro de sus grandes éxitos políticos. Estos pactos de la Moncloa no se improvisan. Naturalmente, aquí la colaboración de Santiago Carrillo fue fundamental. Suárez hizo un puente con Santiago Carrillo, de tal manera que el Partido Socialista, que no le gustaba mucho eso de unos pactos de la Moncloa, porque fortalecían al gobierno, no tenía más remedio que sumarse. Una vez que está el Partido Comunista dentro de un esquema pactado, pues es muy difícil quedarse fuera. Y por tanto, al final, naturalmente, el Partido Socialista entra con plenitud en los pactos de la Moncloa y Fernando Abril se encarga de incorporar a los 2 grandes sindicatos, a Comisiones Obreras y a la Unión General de Trabajadores. De tal manera que es un pacto político, económico, social y sindical, los pactos de la Moncloa. ¿Y qué es en síntesis? ¿Qué son en síntesis los pactos de la Moncloa? Un plan de ajuste económico. Un plan de ajuste económico. Para hacer frente a una situación completamente desbocada por el crecimiento de los precios del petróleo en un país que tenía en aquellos momentos una dependencia del 94% de su economía del petróleo. El 94%. Entonces, imagínense ustedes esa situación, ¿no? Inmediatamente después de los pactos de la Moncloa se inicia el proceso constituyente y es el 4º punto del proceso de transición, que es la aprobación de la Constitución en las Cortes y en el referéndum nacional, ¿no? Este es, a mi juicio, un éxito del presidente Suárez y de los líderes políticos del momento, pero quien impulsa el proceso es el presidente Suárez. Y es un éxito porque, y esto es importante ponerlo de relieve hoy en día, es la primera constitución pactada de la historia de España. La primera. En la que no es la constitución de una parte de España
sin contar con la otra o contra la otra, sino que es una constitución en la que interviene todo el conjunto de las fuerzas democráticas, desde la derecha hasta la izquierda, que en aquel momento, digamos, la máxima representación de la izquierda pues la tenía, como es lógico, el Partido Comunista, no solamente en España, sino a nivel europeo. Claro, una constitución pactada exige, naturalmente, que su desarrollo sea también pactado, porque se puede vaciar una constitución a través de las leyes de desarrollo, y estamos en un cierto momento que cabría calificarlo de esa manera en los días en que estamos viviendo, ¿no? Por eso es muy importante resaltar que no basta con el texto constitucional. El texto constitucional es la pieza fundamental, pero hay unas leyes, las llamadas leyes orgánicas de desarrollo, que son tan importantes como la propia Constitución. Y aquí se hicieron las 3 grandes leyes orgánicas que regulan los 3 sectores institucionales más importantes del Estado. Se hizo la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional, plenamente pactada. Se hizo la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial, plenamente pactada. Se hizo la Ley Orgánica del Consejo de Estado, plenamente pactada. Y además, es decir, como colofón del proceso constituyente, se aprobaron por amplio consenso los 3 estatutos de autonomía que tenían un privilegio procedimental en el texto constitucional: el de País Vasco, el de Cataluña y el de Galicia. Todo ello pactado, todo ello por acuerdo, todo ello, en cierto modo, con cesiones y concesiones recíprocas. Para el Estatuto de Cataluña había que incorporar el voto positivo del nacionalismo catalán, y en el gallego del nacionalismo gallego, y en el vasco del nacionalismo vasco, porque era la única manera de rectificar el proceso histórico español. Teníamos que estar todos, y eso tiene un precio en cuanto que se sacrifican aspectos técnicos, aspectos que deberían redactarse de una manera, quedan técnicamente más deficientes o redactados de manera más ambigua. Pero el pacto político es lo que define esa etapa histórica, ese momento histórico, por primera vez en la historia de España. Y esto es lo capital. Y por eso es tan arriesgado y, a mi juicio, tan negativo poner en cuestión, acudiendo a pretextos varios, poner en cuestión todo este sistema pactado que define un Estado, define un sistema institucional. Es realmente, a mí me resulta increíble que se pueda estar poniendo en cuestión todo lo que ha sido el pacto constituyente, No querría, más bien sería mejor dejarlo para el coloquio, no querría tampoco extenderme mucho, ¿Por qué tenemos un momento difícil hoy? Porque hay una tentativa clara de desvirtuar el pacto constitucional de 1978 y en una estrategia de garantizar, sin solución de continuidad, la hegemonía de la izquierda. De tal manera que, digamos, todo el mundo liberal de centro-derecha y de derecha tenga grandes dificultades de acceder al poder. Y para eso se inicia una estrategia de, llamémoslo así, entre comillas, de ocupación de las instituciones. Y esto yo lo dejaría para el coloquio. Sí me importa poner de relieve cuál es el fundamento histórico-teórico de esta estrategia. Esta estrategia se inicia con el presidente Zapatero. Zapatero sostiene la tesis formalmente formulada por él mismo de que la democracia que nace con la Constitución es una democracia imperfecta, porque nace de un pacto de debilidades, no de un pacto de fortalezas. Esto es un poco
un poco su expresión. Las fuerzas democráticas en el año 1977 eran débiles y por consiguiente tuvieron que pactar una constitución que desde su perspectiva tiene muchas imperfecciones y muchas debilidades, ¿no? Para él, la última legitimidad verdaderamente democrática fue la de la Segunda República. Y por tanto, de lo que se trata, sin decirlo explícitamente, aunque sí salen algunos coloquios, de lo que se trata es de conectar la legalidad democrática que él preconiza con el único precedente histórico verdaderamente democrático que es la Segunda República. Esa es su doctrina. Tenemos una democracia hipotecada, según él, una democracia imperfecta, una democracia que nace de la debilidad, y la última democracia legítima, verdadera y auténtica es la de la Segunda República. Y esto está formulado, digamos en otros términos, en el Pacto del Tinel, que es el pacto que hacen las fuerzas de izquierda en Cataluña para gobernar Cataluña, y a las que Zapatero les promete, en una sesión del Parlamento de Cataluña les promete: aprobaré el estatuto que me enviéis, una frase más o menos parecida a esto. Y el momento que tenemos es que el presidente Sánchez pues está tratando de llevar las últimas consecuencias de este planteamiento. Se trata de crear una situación en la que desde el Partido Socialista hacia la izquierda, contando con todos los pequeños grupos nacionalistas, pequeños, medianos y grandes, y con todo el mundo de Podemos, pues ir presentándose a las elecciones. Teóricamente podrían tener una mayoría en el seno de la sociedad civil y por tanto ganar las elecciones y establecer así un cambio del Pacto Constitucional de 1977. Este es, digamos, muy sintéticamente explicado el momento en que estamos viviendo. Después esto se puede desagregar y se puede, por tanto, ver punto por punto hasta qué punto hay una tentativa de desvirtuar el Pacto Constitucional de 1977, que es el único pacto constitucional verdadero que se ha hecho en la historia de España y que ha determinado ni más ni menos que probablemente la etapa de mayor progreso en todos los terrenos de la historia de España. Y por tanto, si me permiten ustedes, exagerando la expresión, a mí me parece un crimen de lesa humanidad tratar de liquidar el Pacto Constitucional de 1978. Nada más por el momento. Muchas gracias, Rafael. Nos ha dejado muchas cosas para el coloquio. A ver si nos da tiempo a todos. Primero, si no le importa, me gustaría que me solucionara usted un interés personal. Porque hay un fenómeno histórico en ese momento que a mí me produce especial interés, que es, vamos a llamarles los cachorros del franquismo. La gente que, como usted mismo, venían de familias que habían sido importantes políticamente dentro del régimen. Bueno, supongo que esto es conocido, pero por si acaso no. El padre de don Rafael fue ministro del régimen durante ministro de Formación, creo recordar, el predecesor de Fraga, durante una década, y tuvo otros funciones importantes dentro del régimen al principio también. Pero hay un momento en que los hijos de esos franquistas deciden que tienen que derribar a sus mayores, si me permite la expresión. Que lo que ellos han mamado ha de cambiar. Y eso no sé de dónde sale, sinceramente. Sé de dónde viene, digamos, porque es mucho más conocido en la historiografía, en la literatura. Sé de dónde viene el impulso político de mayo del 68, de la izquierda, de todo esto, lo entiendo. Pero ¿de dónde les viene a ustedes esa intención, a esa generación de gente de derechas, de centro derechas, de decir, esto hay que cambiar? Viene del conocimiento de la historia.
es decir, yo soy diplomático. La oposición a diplomático tenía un temario de 450 temas, solo. Había que hablar media hora de cada tema, no 10 minutos aprendiendo unos cuantos datos de memoria, y por tanto aquello exigía una preparación muy a fondo. Tenía el programa en 3 partes: parte jurídica, que era fundamentalmente derecho constitucional, derecho internacional y derecho administrativo. Tenía una parte económica, que era estructura económica. Yo soy de los que se empolló la estructura económica de la Montamames, de los que le tocó empollarse. Tenía teoría económica, estructura económica e instituciones económicas internacionales. Yo tuve mucha suerte en la oposición porque me tocó el Fondo Monetario Internacional y la OEC, Fondo Monetario Internacional, y ese es el tema que me tocó por economía. Y después tenía 150 temas de historia, que era toda la historia de España y toda la historia universal. Introducía 150 temas. Y tuve también muchísima suerte porque me tocó la Guerra Fría, Berlín y Corea. Son los 2 acontecimientos básicos de la Guerra Fría, cuando la Unión Soviética decide de alguna forma romper la alianza con las fuerzas occidentales, establecer un sistema totalitario en el Berlín comunista, y es cuando los aliados tienen que establecer un puente aéreo para poder alimentar a Berlín, porque la parte de Berlín que controlaban los soviéticos era donde estaban todos los aeropuertos. Entonces, es el conocimiento de la historia. Es decir, España expuso una terrible guerra civil. Terrible. Esa guerra civil, sí o sí, no podía terminar más que en una dictadura. De un lado, de un signo o de otro. Pero no se sale de una guerra civil por sufragio universal. Y se sale de una guerra civil teniendo en cuenta que en la Europa de aquel momento había procesos revolucionarios en marcha. El Frente Popular, pues estaba gobernado en Francia, de la guerra civil, las fuerzas de izquierda, los fascismos eran en aquellos momentos la modernidad. Hay que leer la prensa de los años 30, la prensa occidental europea. Mussolini era la modernidad y el Estado totalitario hitleriano era la modernidad, porque habían puesto de pie a sus respectivos países, les habían industrializado, había pleno empleo a través de un sistema dictatorial y totalitario, a través de un sistema de partido único. Pero vamos, Churchill, para ayudar a Hitler, quiso pactar con Mussolini. Bueno, ese era el esquema en los años. Todo eso se estudia y se dice. Y de la guerra civil, pues sale en España una dictadura de derechas. Bien, ganaron las derechas y salió una dictadura de derechas. De una guerra civil difícilmente puede salir otra cosa. Después podemos discutir si duró mucho o duró poco, pero después de una guerra civil como la que se produjo en España, pues salió una dictadura de derecha, un régimen autoritario, que intentó institucionalizarse y se fue institucionalizando a su modo. Pero aquello, es decir, visto racionalmente, visto como proceso histórico, no tenía ninguna salida. Es decir, no hay, salvo los sistemas de partido único totalitario, las dictaduras no se suceden a sí mismas. Porque si la dictadura comunista permanece es porque tienen el instrumento que es el partido. Un partido totalitario que garantiza el proceso de sucesión y el mantenimiento del sistema. Bueno, ese partido en España no existía. Falange tradicionalista de Bajos era todo menos ese tipo de partido. Y además Franco ya intentó repartir el poder. Si se observan bien los gobiernos de Franco, pues había monárquicos, había liberales que habían participado en la guerra civil, había de la Asociación Católica de Propagandistas, que era, digamos, el mundo católico más confesional, etcétera, etcétera. Eran unos ciertos gobiernos de coalición, es decir, dentro de un esquema dictatorial. Esto es el franquismo, una dictadura de derechas que acepta la existencia de un cierto grado de pluralismo que se refleja en la composición de los gobiernos. Eso no podía pervivir, porque faltaba media España.
Y ese es el proceso de reflexión de gentes de mi generación y de mí mismo. Eso no puede pervivir. Es decir, eso tiene un tiempo, es decir, probablemente ya se extendió demasiado en el tiempo, eso tiene un tiempo, es producto de una guerra civil, y una guerra civil muy cruenta, y eso tiene un tiempo. Y la única posibilidad real a la que debe intentar acceder España es el establecimiento de un régimen democrático homologable con los regímenes de la Unión Europea. No solamente por razón de principio, que también, y sobre todo, sino porque nos quedábamos fuera de todo el proceso de construcción europea. Y esos son dos factores. Primero, un factor de principios. Es decir, mire usted, el mundo desarrollado, países de un nivel cultural muy alto, con un proceso histórico brillante, no puede estar en el mundo de los marginados y de las dictaduras, sean de derechas o de izquierdas, tiene que estar en el mundo, digamos, plenamente europeo, como ha sido siempre la vocación de España, sin perjuicio de su vocación atlántica e iberoamericana. Y hay un momento en que Ruiz Jiménez hace una revista que se llama Cuaderno Español. Y yo entro a formar parte de Cuaderno Español. ¿Y qué hacen? Ruiz Jiménez hace una cosa muy inteligente. Yo sé que mucha gente critica mucho a Ruiz Jiménez, pero Ruiz Jiménez hace una cosa muy importante. El Consejo de Redacción de Cuadernos para el Diálogo estaban representadas todas las fuerzas políticas, las legales y las que estaban en la clandestinidad, en el Consejo de Redacción. Se reunían una vez al mes y se discutían los editoriales. Era tan representativo de la realidad española ese Consejo de Redacción que cuando se celebran las elecciones de junio de 1977 hay diputados procedentes del Consejo de Redacción de Cuadernos para el Diálogo en todos los grupos parlamentarios. Partido Comunista, Partido Socialista, Partido Socialista Interno Galván, Alianza Popular, Unión del Centro Democrático. Pues, que en cierto modo el Consejo de Redacción de Cuadernos para el Diálogo fue un instrumento donde se fue gestando pues, un cierto consenso sobre cómo enfocar la realidad española. Y al final, por mucho que se quiera reflexionar, lo que sale en España es un sistema democrático, de democracia liberal representativa, de democracia parlamentaria. Eso es lo que sale como propio de un país occidental, un país que ha contribuido de manera significativa a la historia del mundo y que tiene que estar pues, en el grupo de los países dirigentes en términos de instituciones políticas. Todo este proceso de reflexión, más el conocimiento de la historia de España. La historia de España, especialmente del siglo XIX y de principios del siglo XX, es una historia francamente desastrosa. Cuando la cojamos, es una historia desastrosa. Pero, hombre, desde el punto de vista racional, los planteamientos de mis generaciones, hay que acabar con eso. Vamos a acabar con eso. Vamos a ver si encontramos un mecanismo donde todos podamos convivir, donde todos podamos entendernos. Y esa es la filosofía de Cuadernos para el Diálogo, y de ahí sale una generación de políticos pues, donde bueno, nos entendíamos muy bien y discutíamos puntos de discrepancia y de divergencia, encontrábamos fórmulas de transacción, unas más afortunadas que otras, pero al final pues, de ahí sale todo el proceso político de la transición y sale el texto constitucional. Y todo esto es lo que asume Suárez. Porque Suárez incorpora a las fuerzas del régimen, a las reformistas del régimen, a las que comprenden que España necesita un sistema político homologable con el que existe en la Unión Europea. Eso se concentra, por una parte, en la Unión del Centro Democrático y por otro lado, pues emerge el Partido Comunista, que ya era el único partido realmente existente en aquel momento, y el Partido Socialista, pues que rompe con el Partido Socialista histórico. Llopis y compañía, que son el Partido Socialista Histórico, que vienen aquí, se presentan a las elecciones de junio del 37, no sacan ningún diputado. El libro de Ignacio Varela, que acaba de escribir por el cambio, yo se lo recomiendo a todo el mundo. El PSOE de Felipe González no tiene nada que ver con el PSOE histórico de la República, nada que ver. Entre otras cosas porque está financiado
desde el primer momento por la socialdemocracia alemana. En ese consenso de todo el mundo hay otra pata, digamos, que son los partidos nacionalistas tradicionales. Quizás lo que más se ha criticado desde posturas no interesadas del proceso constituyente de la transición fue el encaje territorial. Se ha dicho muchas veces que eso fue bueno, como todo en realidad, fue una solución de compromiso, cierto, pero que nos ha llevado, así como el armazón constitucional español ha funcionado con bastante donosura, digamos, el territorial no tanto. Y no es que le quiera yo meter el dedo en el ojo, recordando que fue ministro de Administración Territorial en aquellas épocas y que nos acaba de recordar hace un ratito que de sus manos, entre otras, nació el Estatuto de esta tierra, del 82. ¿Se podía haber hecho de otra manera? Sí. Si no se graba bien. Bueno, vamos a ver. Dado el planteamiento global que teníamos en la transición democrática de lograr la integración de todos en la unidad política de España y en la unidad institucional de España, había que contar necesariamente con los partidos nacionalistas, porque son representativos en sus respectivos ámbitos territoriales, son representativos. ¿Dónde nos equivocamos? No nos equivocamos en la estrategia de integración que funcionó con el primer Partido Nacionalista Vasco hasta que llega Ibarretxe y funciona con la llamada entonces minoría catalana y forman parte ambos partidos del proceso político español y en general en términos constructivos. El tema empieza a romperse cuando la generación de esos partidos que hizo la transición entiende que no se puede aceptar un techo institucional al nacionalismo. El nacionalismo tiene que tener un horizonte de independencia y de ruptura. Y el planteamiento de la primera generación del nacionalismo, que juega el juego constitucional y juega el juego de los estatutos de autonomía, lo juega. Y creo que lo juega con normalidad. No voy a decir ni más limpiamente ni menos limpiamente, juega en favor de sus intereses, pero lo hace con normalidad. Y funciona el sistema durante 40 años. Es decir, no se plantea en ningún momento ningún tipo de ruptura. Hay siempre una presión por lo que podríamos denominar la asunción de competencias. Cuantas más competencias, mejor. A ver si me quedo con más cosas. Bien, ese juego está dentro de los estados federales igualmente. En Estados Unidos, según gobierna el Partido Demócrata o el Partido Republicano, hay más centralización o menos centralización. El Partido Republicano es partidario de devolver competencias a los Estados miembros de la Federación, mientras que el Partido Demócrata es mucho más centralista, es mucho más jacobino. Se jugaron el juego los partidos nacionalistas hasta que empiezan a cambiar las tornas en las sucesivas generaciones de esos partidos, ¿no? Y incumplen, por tanto, se salen del pacto constitucional. El nacionalismo catalán se sale del pacto constitucional y Ibarretxe se sale del pacto constitucional. Naturalmente, Ibarretxe lleva su nuevo estatuto al Congreso de los Diputados y tiene una derrota apabullante. Y el Partido Nacionalista Vasco hace a partir de entonces un proceso de reflexión, es decir, vamos a jugar dentro de la legalidad, es decir, porque intentar romper esta legalidad no nos trae ningún beneficio, ¿no? Lo que pasa es que al mismo tiempo hay un proceso de evolución social, donde emergen fuerzas como los herederos de Arriba Batasuna, todo lo que está ahora en el Congreso de los Diputados, Bildu, en Cataluña surgen también determinado tipo de fuerzas extremistas, etcétera, etcétera. ¿Eso es reconducible? Pues no lo sé, no soy profeta, yo creo que eso también tiene un cierto origen en la crisis económica, ¿no? Tiene un cierto origen en la crisis económica y que por consiguiente, a medida que se vaya reconduciendo la situación económica, pues también creo que, por lo menos no pierdo la esperanza, de que jueguen un juego de mayor integración que el que están jugando en estos momentos, todo hay que decirlo, con el beneplácito
el impulso y la gran cortesía del presidente Sánchez. Sí, don Rafael, en primer lugar, gracias por ese ejercicio de síntesis y además muy didáctica y que nos ha abordado datos que desconocíamos porque se nos habían olvidado. Ya hemos visto que uno de los peligros ha sido la falta de lealtad a ese pacto constitucional, que usted lo cifra en Zapatero, por un lado, y los nacionalismos sin tener pecho. Yo creo que hay otro elemento, creo, lo pregunto, la fuerza que compensa eso y que unió el pacto constitucional era un proyecto de vida en común, asentado en un sentido de Estado y en la historia de España, que no solamente era un pasado, sino un futuro por construir. En estos momentos los dos grandes partidos mantienen ese sentido de Estado, ese proyecto de vida en común, o por el contrario, la aritmética demoscópica que prima sobre otros intereses con los cuales se pueden ganar, digamos, las próximas elecciones, pero no las próximas generaciones. Hombre, bueno, mi respuesta es que efectivamente se ha roto el consenso constitucional, está roto, que hay una estrategia de ocupación de las instituciones y que se trata de dar impulso a un proceso político donde las fuerzas, llamémosle populistas, pues tengan una hegemonía que en un momento determinado, y por la crisis financiera particularmente en 2008, pues obtienen un importante apoyo popular en términos de votos. Es decir, eso es lo que se ha producido. Entra en crisis el sistema de partidos. Entonces, la pregunta para mí fundamental sería, ¿es reconducible el sistema de partidos de la transición con dos partidos hegemónicos en el centro de derecha y de izquierda? Yo creo que sí. Yo creo que la situación que vivimos es todavía los efectos de una crisis brutal, que es la del 2008, no tanto la pandemia y la guerra de Ucrania, que desde esa perspectiva no son tan graves. La crisis financiera del 2008 sí, porque entra en quiebra el sistema bancario europeo, medio sistema bancario europeo. Y eso genera la necesidad de unos planes de ajuste, además de la crisis inmobiliaria coincidente, genera unos planes de ajuste de caballo. Rajoy pierde la mayoría absoluta, después de haber tenido 184 diputados en las elecciones y pasa a 137, me parece, como consecuencia de tener que realizar un plan de ajuste de caballo. Al final, es decir, en la medida en que se pueda reconducir el proceso económico, la gente se da cuenta, yo creo que una buena parte de la población española se da cuenta que la fragmentación política lo único que genera es inestabilidad. Es decir, inestabilidad, aunque haya un gobierno estable, porque la inestabilidad se produce cuando se toman decisiones económicas contradictorias, cuando las leyes que envía el gobierno no son compartidas por todo el gobierno. Es decir, eso es también inestabilidad política e inestabilidad institucional, porque no es fácil hacer cuajar en términos coherentes y en términos disciplinados una coalición que comprende desde el Partido Socialista, Podemos, Unidas Podemos, los de Madrid, los de Cantabria, los de Teruel. Claro, llega un momento en que esa fragmentación, pues, hombre, no es descartable que produzca una cierta reacción. Porque es una fragmentación que deriva de una crisis económica pues muy grave, ¿no? Quisieran, según el planteamiento y uno de los males que tenemos en la actualidad, que se oye, era que sería posible y beneficioso hacer una reforma electoral para que esa serie de partidos pequeños y sobre todo los partidos regionalistas y nacionalistas no tengan, sobre todo en el Congreso, esa fuerza que a nivel nacional no representa.
Gracias. Y pasamos a la respuesta, a ver si damos juego para que haya más. Contesto, sí, contesto rápidamente. Vamos a ver. Dos comentarios a su pregunta. Primer comentario, el sistema electoral está constitucionalizado. La provincia como circunscripción electoral y 2 diputados fijos por provincia. Donde hay 100 diputados asignados directamente por la Constitución. Eso habría que hacer una reforma constitucional que no es fácil, ¿no? Y en segundo lugar, el tema de los partidos nacionalistas. Si usted analiza el peso electoral de los partidos nacionalistas de Galicia, el País Vasco y Cataluña, verán que suman el 11% de los votos en las elecciones generales, entre 11 y 12%, y tienen entre el 11 y el 12% de los escaños. Es decir, la menor desvirtuación de la ley electoral española se produce en relación con los partidos nacionalistas, que tienen exactamente el porcentaje de escaños que corresponde a su porcentaje electoral. El primer partido ganador de las elecciones sale siempre beneficiado con un 5, entre un 5 y un 8% más de escaños que de votos, y el segundo sale beneficiado, el segundo partido sale beneficiado con entre un 2 y un 5% más de escaños que de votos. O sea, que es una ley que beneficia a los partidos mayoritarios en el momento de contabilizarse los votos, claro, no ante la opinión pública. La opinión pública tiene el esquema de que el elector vota lo que quiere y lo que cree que le conviene en cada momento, ¿no? Pero no hay una desproporción, es que no se puede defender porque los números no salen, una desproporción de los partidos nacionalistas. El problema es que los partidos principales no sacan mayoría absoluta. Es decir, cuando Aznar sacó mayoría absoluta o Felipe González sacó mayoría absoluta, pues luego o Rajoy sacó mayoría absoluta en su primera legislatura, pues no ha habido ningún problema con los partidos nacionalistas. Se quedan como pequeños grupos parlamentarios. El problema es que hacen, cuando el partido ganador de las elecciones tiene 140, 130, 160 diputados, la mayoría absoluta la hacen los partidos nacionalistas, ¿no? ¿Cómo se corrige eso? Pues es muy difícil. Yo le he dado muchas vueltas, lo que pasa es que no tiene fácil encaje constitucional. La elección donde los partidos nacionalistas pierden importancia cuantitativa y cualitativa es en las elecciones europeas. Circunscripción nacional única. Circunscripción nacional única. Ahora, ¿cómo podemos compaginar la circunscripción provincial que está constitucionalizada con la introducción de una circunscripción nacional adicional? Yo le he dado muchas vueltas y no acabo de ver el camino, pero atendiendo empíricamente a los resultados que se han producido ya, en la única elección donde resultan reducidos a su tamaño, no en términos matemáticos, sino en términos políticos, los partidos nacionalistas en las elecciones europeas, que es circunscripción única, circunscripción nacional única. A mi juicio ese es el camino, y además probablemente sería el camino más democrático. Y eso es un acuerdo con el Partido Socialista. Ir, digamos, a un esquema sin romper la circunscripción provincial, ir a una circunscripción nacional única complementaria, que permita elegir esos 50 diputados adicionales o 50 de los 350 por la vía de la circunscripción nacional única. No lo sé. Después hay que hacer números para ver cuál es el resultado. Pero tiene una complejidad enorme la solución del problema que tenemos con la ley electoral. Muy bien, pues quedan muchas preguntas en el aire. En la curiosidad, una última, Carlos, y con esto cerramos, porque estamos ya fuera del tiempo. Bueno, lo primero, muchas gracias por estar aquí con nosotros y por, como decía Juan Antonio, hacer este excelente resumen de nuestra historia reciente. En la introducción usted ha dejado un poco el cabo suelto de que iba a hablar de los intentos de ocupación de las instituciones. Eso me ha parecido una de las cosas más interesantes y a la vez alarmantes. ¿Podría tirarle un poco de la lengua en este tema? Claro que puede, lo que es que da para otra sesión. Yo le cito la Ley de Memoria Democrática. Es una ley en cuya exposición de motivos en el proyecto de ley que envía el Gobierno
se omite la referencia a la ley de amnistía, que como he dicho es el primer texto legal que hacen las cosas desaparece. Claro, es una ley que está o tiene como propósito deslegitimar el proceso de transición, la ley de memoria. No se trata de desenterrar legítimamente a los cuerpos que puedan estar, digamos, en cunetas o en sitios. No es ese el problema de la ley de memoria democrática. La ley de memoria democrática lo que hace es poner en cuestión la legitimidad del proceso de transición. Y le doy los dos datos que son la prueba del 9. Omite toda referencia a la ley de amnistía y 2, lleva el proceso de investigación hasta 1983. Ya gobierna el Partido Socialista, España tiene una constitución vigente y España es un Estado de Derecho que funciona en plenitud. Lo lleva hasta 1983. Esa es la ley de memoria. Así hay que valorar la ley de memoria democrática, no en función de que se pongan mayores medios presupuestarios para algo absolutamente lógico, legítimo y necesario, que es, digamos, acabar con los cuerpos que ha podido enterrar. Mire, ¿quién ha estudiado todo esto a fondo? ¿Quién ha estudiado todo esto a fondo? Es Pedro Calvo, que es diputado del Partido Popular en la Asamblea Autonómica de Madrid. Y tiene varios libros sobre esto. Su cálculo en reconocimientos históricos, pensiones, sueldos, indemnizaciones. El Estado español lleva gastado aproximadamente unos 45.000 millones de euros. Ya. Y ahí están referenciadas todas las partidas en los libros que han escrito. O sea que el Estado español, con los diversos gobiernos, lleva ya dedicados 45.000 millones de euros, digamos en un concepto genérico, indemnizaciones, reparaciones, 45.000 millones de euros. No es una pequeña cantidad. Y como sigue, probablemente al final del proceso se llega ahora más. Tanto, este es un tema capital porque va directamente a la línea de flotación del proceso de transición. Bueno, y después tiene usted otros datos, la alianza con fuerzas antisistema, el abuso del decreto ley. Es decir, ya le han declarado varios inconstitucionales. Este es un gobierno que ha cerrado el Parlamento con un decreto ley durante 6 meses. Eso es un golpe de Estado. Por decreto ley cierra el Parlamento 6 meses. Bueno, son datos que reflejan un talante, ¿no? Después, pues, el control de un montón de organismos, el Tribunal de Cuentas, la Fiscalía General del Estado, el Centro de Investigaciones Sociológicas, el Instituto Nacional de Estadística. Y aquí, bueno, es que siempre ha sido así el sistema, ¿no? Yo les voy a dar la clave, a mi juicio, lo que yo entiendo que es la clave, la valoración. Cuando el reparto para ocupar las instituciones se produce a 2, no es un buen sistema, ya lo reconozcan, pero cuando se produce a 2 y mediante acuerdo de 2, quedan excluidos los extremistas de uno y otro lado y salen órganos compuestos por gente razonable, más o menos escorada hacia la izquierda, más o menos escorada hacia la derecha o hacia el mundo liberal. Cuando es a 2. El presidente Sánchez lo que ha hecho ha sido deshacer el esquema de ir a 2. Es decir, y el Consejo General del Poder Judicial no se puede cubrir porque quiere meter a gente antisistema, representativa de Podemos. Y ese es el punto, esa es la clave, no hay otra. No es que se quiera boicotear ahora, no, mire usted, es que no. Es decir, el pacto constitucional pasa por introducir en los órganos constitucionales fuerzas constitucionales o constitucionalistas. Y si no, pues no hay acuerdo. Como tiene que justificar su coalición y tiene que canalizar su coalición, quiere Sánchez meter su coalición en todos los órganos institucionales. Pero lo hemos visto, ha nombrado a un exministro para el Tribunal Constitucional y a una directora general del Ministerio de la Presidencia para controlar el tribunal. Bueno, este es el esquema. Por eso hay que volver al proceso constitucional. Podría decir otras muchas cosas. Pues, hay
hay una marginación sutil pero constante de la jefatura del Estado. Bueno, se ha modificado el Código Penal, que es, ya no va más, para que los independentistas catalanes puedan circular libremente, ¿no? En fin, es todo un esquema, se puede racionalizar, se puede esquematizar y se puede exponer de forma absolutamente coherente, y se verá entonces que sale como conclusión una estrategia de ocupación de las instituciones que desvirtúa por completo lo que fue el pacto constitucional y nos devuelve a procesos históricos donde había una división radical entre los distintos sectores de la sociedad.